Olvídate de todo lo que sabías. Sí, hay cosas que damos por hechas y no son tal cual nosotros nos pensábamos. ¿De qué te estoy hablando? Pues no te llega tu maleta y lo primero que dices es, me han perdido la maleta. Si está dentro de los primeros 21 días, no está perdida. Quédate hasta el final del vídeo, que te voy a explicar por qué. Ponte cómodo, abrocha el cinturón, despegamos. Bien, has aterrizado, te propones comenzar tus merecidas vacaciones o simplemente un viaje de trabajo y por más que esperas en la cinta de equipaje, la maleta no sale. Cuando llegas a un aeropuerto, sea en tu ciudad ya de regreso o bien a donde vas de vacaciones o de trabajo, pueden pasar tres cosas: que tu equipaje no llegue, que esté con un desperfecto o bien que notes que han sustraído algo de su interior. Esto puede ocurrir. Por desgracia, antes era bastante común, cada vez, por suerte, vamos reduciendo este tipo de eventualidades, pero te voy a explicar, me voy a centrar sobre todo en lo que son los equipajes demorados o perdidos y luego ya entraremos en detalle en las otras opciones, como puede ser un desperfecto o un robo. Sea cual sea de estas tres opciones, lo primero que tienes que hacer es directamente acudir al mostrador que la aerolínea o bien la empresa de handling que trabaja con esa aerolínea tiene en la zona de equipaje, de la zona de recogida de equipajes. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, te lo voy a explicar detenidamente. Aquí, en estos mostradores, habrá personal de la compañía o bien de esta tercera empresa que trabaja para la compañía, que es la que te va a asesorar y sobre todo hacer un guiado de todo el proceso hasta que ese se solucione. Y por favor, nunca abandones la zona de recogida de equipajes hasta que tengas un documento firmado o sellado conforme tú has presentado esta queja o reclamación o denuncia, como le queramos llamar. Sea cual sea el aeropuerto al que vas, normalmente estarás acostumbrado o los habrás visto que están las cintas de equipaje y también hay una serie de pequeños mostradores de las aerolíneas que operan en ese aeropuerto. Lo primero que tienes que hacer es buscar tu compañía aérea o la empresa, seguramente esté señalizado, si bien no es con la aerolínea en cuestión, con la empresa que les factura las maletas y les procede a los embarques y desembarques del avión. Pues bien, te diriges ahí y, por favor, sonríe. ¿Por qué te digo sonríe? Bueno, pues porque son personas y como todos hay que tener una filosofía que es ir predispuestos a que no es culpa de esa persona que te va a atender. Es decir, la persona que está trabajando cara al público en ese mostrador no es la que te ha perdido la maleta, no es la que te ha destrozado la maleta y no es la que te ha robado. Evidentemente esa persona no ha salido de esa instalación, con lo cual no es responsable. Podemos entrar luego en debates, que por favor me lo puedes dejar en los comentarios, qué opinas sobre la responsabilidad de quién es, si de la aerolínea, de la empresa tercera que está subcontratada o qué opinas de este tipo de cosas que pueden suceder. Bien, volviendo al tema del personal que está cara al público atendiéndote. He estado de los dos lados del mostrador y te puedo garantizar que una persona que viene predispuesta a colaborar o a dialogar correctamente siempre será mejor atendida que una persona que viene ya con la negativa, digamos, por delantera y que viene con una actitud, digamos, de uñas, entre comillas. Es decir, hay mucha gente que llega al mostrador y directamente echa la culpa a la persona que está trabajando. Evidentemente no es que no te vayan a atender, que su obligación es atender si están preparados y, digamos, formados para atender este tipo de eventualidades y todo tipo de caracteres de pasajeros, pero es verdad que intentarán sacarte de delante cuanto antes. Te darán una hoja de reclamaciones, te darán la hoja que luego entraré en detalles de lo que es de pérdida de equipaje, pero no se van a detener contigo. En cambio, si tú, por ejemplo, entras diciendo, mira, perdona, llevo un rato esperando mi maleta y no sale, bueno, pues ya estás entrando de una forma suave, una forma de dialogar que será muy bien recibida. La segunda recomendación sería sobre todo que, aparte de entrar con este buen talante, tienes que indicar lo mayor número de detalles antes de que esa persona te lo pregunte. Es decir, deberías decir, mira, vengo del vuelo número tal, que esto lo puedes comprobar en tu tarjeta de embarque, así como indicar de procedente de tal destino y llevo un tiempo esperando en la cinta de equipajes, han parado de salir maletas y la mía no llega.
Nunca, o sobre todo, la recomendación es que intentes evitar el término perdido, porque según la ley, ningún equipaje está perdido hasta que pasan 21 días. Por lo tanto, tu maleta, si acabas de llegar y no ha llegado, no ha superado esos 21 días y por tanto se considera legalmente como demorado. Como te iba diciendo, si está dentro de los primeros 21 días desde que has llegado, ese equipaje no se considera perdido. Digamos que está en un limbo en que normalmente se suele encontrar en las primeras 24 o 48 horas y te lo harán llegar lo más rápido posible a donde estás. Pero si ya supera esos 21 días es cuando se da legalmente por perdido. Y aquí entran una serie de plazos, digamos, legales y sobre todo de indemnizaciones que veremos a continuación. Pero volvemos atrás. Acabas de llegar, como has visto este vídeo, vas a seguir esos consejos que te he dado, pero te estás preguntando, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer una vez que me dirijo con buen talante a esa persona que está en el mostrador? Bien. Esta persona te va a dar una hoja que se llama PIR, que viene a ser otra cosa como la reclamación o el parte de incidencias de un equipaje perdido. Ahí tienes que dejar constancia y por favor escribirlo lo más claro posible, la dirección en donde vas a estar alojado en caso de que estés en el extranjero, o es decir, que no sea tu residencia, un teléfono de contacto, el número de vuelo, pero bueno, no tienes por qué preocuparte porque la mayoría de aerolíneas ya es el propio personal de la compañía la que va rellenando online, digamos, en el sistema informático, los datos que te irá preguntando. Por eso insisto sobre todo en ese buen talante del comenzar, porque vas a tener que hablar con esa persona durante un tiempo porque te va a ir preguntando todos estos datos. Entonces es vital que tengas un buen trato con ella o con él. Una vez que esté ya rellenado y tengas todo cumplimentado, el personal de la compañía te dará directamente una copia sellada y firmada donde conste, fíjate que por favor esté esto bien cumplimentado, tu teléfono de contacto y habrá como un pequeño código alfanumérico, verás que hay números, letras sin mucho sentido, que es un código o digamos una contraseña que te servirá a ti para hacer un seguimiento en internet de dónde está tu maleta. Como te comentaba, normalmente suelen, digamos, localizarse en las primeras 24 o 48 horas y te llegará a donde estás, siempre y cuando ese destino tenga muchas frecuencias o, digamos, tenga una periodicidad de vuelos con bastante regularidad. ¿Por qué es esto importante? Pues porque si tú estás en un destino que solo hay un vuelo a la semana, pues la compañía lo va a tener un poquito más complicado para hacértelo llegar dentro de un periodo razonable. Entonces, si en cambio estás en una ciudad donde tienen pues un vuelo diario, 3 vuelos al día, pues evidentemente cuanto antes lo localicen, antes te llegará. Como te comentaba, hay dos tipos que se pueden clasificar extravío, digamos, o pérdida de equipaje. Aquí los puedes ver y es, por un lado, antes de 21 días o pasados los 21 días. Los anteriores a 21 días, como hemos comentado, se pueden dar por retrasados o por una demora en tu llegada de equipaje, pero aquí hay distintas políticas de aerolíneas que, digamos, se pueden solapar. Pero te las voy a explicar muy rápido. También las puedes ir viendo aquí conforme lo voy enumerando. Primero, hay compañías que te dan un monto fijo por día en función de lo que ellos estiman que puedes necesitar comprar de ropa o de productos de aseo, pero siempre y cuando no sean, no pienses que te van a dar un importe fijo para que te vas a comprar un Dolce & Gabbana. No, son para productos de primera necesidad. En segundo lugar, hay aerolíneas que ellos te dicen que tú compres lo que necesites, pero que les tienes que presentar la factura para luego posteriormente ellos abonártelo. También no incluye ropas de grandes marcas. Incluso hay algunas aerolíneas que tienen un convenio con un gran centro comercial para que tú vayas a esas tiendas y hagas ahí uso de lo que tú estimes oportuno y luego sea el propio centro comercial el que le envíe las facturas. Pero eso ya te lo explicará el personal de la compañía en el aeropuerto. Y por último, hay otro tipo de políticas que no vienen siendo otra cosa que digamos, son las más sofisticadas o aerolíneas ya muy de renombre que te dan un pequeño kit o neceser donde vienen productos de aseo de primera necesidad, pero no de ropa. Entonces, en ese caso, si tú necesitas ropa, les volveríamos a lo de antes, a las dos que he enumerado anteriormente. Pasados esos 21 días es cuando tenemos ya el concepto de extraviado, perdido o como le quieras llamar.
la maleta no te va a llegar. Entonces la aerolínea sí que ya lo da por sin vuelta atrás, y aquí empiezan los plazos legales para indemnizaciones. Esto todo está regido por el Convenio de Montreal y digamos que pone un monto fijo máximo que las aerolíneas están obligadas o que pueden dar hasta una cantidad máxima en caso de que esto ocurra. Esto, a ver cómo te lo explico porque es un poco lioso. Ese monto máximo es de 1130 DELs, y ahora dirás, ¿qué has dicho? Vale, sí. Es una moneda ficticia, no tiene ningún tipo de valor, ni cotiza en bolsa, ni puede ser una moneda virtual como otras que puedes tener en mente. Pues es una moneda que se creó como una media, digamos, de diversas monedas mundiales. Esto fue creado para poner un valor más o menos estándar en todos los países en este tipo de eventualidades. ¿Qué más te quería comentar? Bueno, pues que las aerolíneas no están obligadas a darte ese monto, porque ese es el máximo, digámoslo así. Ellos tienen que evaluar en función de lo que tú le enumeres, lo que había dentro de la maleta y el valor, o hacerte un presupuesto de lo que te van a dar por ella. Pero olvida, esto puede equivaler los 1130 DELs a unos 1300, 1400 euros. Te puede parecer una cantidad muy elevada, pero también te digo, no te la van a dar al máximo, ni todo lo que tú lleves en esa maleta o que podías tener y que pienses que es una gran fortuna, a lo mejor supera ese importe, no lo vas a recuperar. Es un importe máximo presupuestado, pero que las aerolíneas tienen esa capacidad de adaptar. Si me permites un súper consejito viajero, te voy a decir que la maleta, cuando la vayas a hacer la maleta facturada, por favor, haz una foto, y ya si es un vídeo sería lo más de lo más, de todo lo que estás metiendo dentro de esa maleta. Eso te servirá como un comprobante o una prueba gráfica de todo lo que había dentro a la hora de poner la reclamación correspondiente. Puedes decir que puede ser una fricada, que no tiene mucho sentido que ya estés pensando en perder la maleta, pero te puedo garantizar que si tú tienes una prueba gráfica, una foto, un vídeo donde se ve con la maleta extendida cómo vas guardando las distintas cosas dentro de ese equipaje, pues la aerolínea tiene ya constancia de todo lo que había, y una prueba sobre todo donde conste algo que sea más que tu palabra. Es decir, si tú tienes una foto, un vídeo donde se te ve que estás poniendo dentro de la maleta un portátil que no se recomienda llevar, de cosas de valor en el equipaje facturado, por favor, no lo hagáis más. Pues entonces ahí es donde puedes decir, vale, pues este señor tiene razón, está aportándome una prueba conforme lleva todas estas pertenencias dentro de su equipaje, y ahora puedo hacer un presupuesto. Ahí es donde tiene vital importancia que hagas ese consejo que te acabo de dar gratuitamente, y sobre todo lo que te comentaba, ese valor máximo en los que ellos presupuestan esa pérdida de la maleta. Y ahora es cuando entramos en la otra parte que te he comentado, las maletas dañadas, rotas, arañadas, como le quieras llamar. Ahora, aquí es donde también sucede como con las maletas extraviadas o demoradas. Por una parte tenemos un pequeño arañazo, y es verdad que no somos conscientes, sobre todo, y me incluyo, cogemos la maleta de la cinta de equipaje y dijimos, vale, ha llegado mi maleta, estoy feliz y me voy, salgo de la sala de equipaje. Error. ¿Por qué te lo digo? Por lo mismo de antes, y es que no debes salir de la zona de recogida de equipajes sin supervisar tu maleta, porque todos los daños que tenga la maleta los tienes que presentar directamente en la zona de equipajes donde las oficinas de las aerolíneas tienen lugar. Al igual que ocurría con las maletas que no llegan a su destino, están las maletas arañadas o manchadas o con un gran desperfecto. Aquí te vuelvo a decir lo mismo. No salgas de la zona de recogida de equipajes sin ir por la oficina de las aerolíneas antes de supervisando previamente lo que ha ocurrido. Esto creo que no me voy a cansar de repetirlo, y por favor, siempre hay que supervisar el equipaje antes de salir de la zona de recogida de equipajes, porque tú no te puedes, a lo mejor se te puede pasar por alto, no te das cuenta, y pues por un lateral de la maleta hay una gran mancha, porque justo en la bodega donde venía la maleta ha roto una botella en el interior de otra maleta a otro pasajero y te ha impregnado toda la maleta de una sustancia todavía por identificar. O bien tiene una rueda que está a punto de romper y tú no la has visto hasta que no sales. Aquí puede haber también distintas políticas de las aerolíneas. Unas, bueno,
todas en común tienen que te van a volver a dar esa hoja que digamos explicado antes, que es el PIR, el parte de incidencia de equipajes. Bueno, pues tienen distintas políticas. Una, te dirá que la arregles por tu cuenta y que luego le traigas la factura. Otra, directamente la arreglará el propio personal de la compañía porque trabajan con alguien que se dedica a estos menesteres. Y por último tienen un convenio, digámoslo así, con un determinado centro comercial también para que tú vayas a comprarte otra de las mismas características. Pero también, igual que en la ropa, no cuentes con comprarte una maleta de lujo, sino que te darán un presupuesto para gastar con, digamos, un monto aproximado que sea estimativo del presupuesto de lo que valdría una como la tuya totalmente nueva. Lo he dejado para el final, pero no por ello es menos importante. ¿Y qué es lo que he dejado para el final? Bueno, pues digamos cuando notas que te han robado algo de la maleta sin abrir. Esto es muy fácil de ver. Coges la maleta y lo primero que tienes que hacer, de ahí la importancia de inspeccionar visualmente tu maleta antes de salir de la zona de recogida de equipajes. Sí, es la tercera vez que te lo digo, soy un pesado, pero hay gente que no lo hace. Vale, coges la maleta y ves que tiene la cremallera forzada o incluso rota. Vale. La recoges, te vas al mostrador de la aerolínea y aquí te vuelvo a insistir, ya lo sé, pero es lo que tienes que hacer. Es coger la maleta y, digamos, explicarle a esa persona con talante, acuérdate, lo que tú sospechas. Vale, esa persona te volverá a dar lo que hemos comentado, el parte de incidencias de equipajes, donde tú rellenarás todo lo ocurrido. A mayores, esa persona te dirá que abras la maleta y si tú sospechas y compruebes que no te falta nada. Si te falta algo es cuando tienes que, aparte de eso, poner una reclamación por lo ocurrido y con el parte de incidencias de equipajes que te va a dar cumplimentado y sellado, tienes que ir a las dependencias policiales del propio aeropuerto. ¿Por qué las del propio aeropuerto? Bueno, pues porque ahí tienen, digamos, unos procedimientos y tienen una serie de protocolos para este tipo de casos. Evidentemente también lo puedes hacer en una comisaría o estación de la Guardia Civil en cualquier punto de la geografía, pero se recomienda ser en el propio aeropuerto. Como te comentaba, es importante que no salgas del aeropuerto sin hacer esa denuncia porque luego es verdad que será más complicado de demostrar. En ese momento tú ya tienes la maleta allí, tienes tu parte de incidencias y la policía pues evidentemente dirá, vale, este señor acaba de llegar en este vuelo hace 10 minutos, no le ha dado tiempo a irse, dejar digamos, el objeto que dice que le han robado en otro sitio y volver, porque acaba de rellenar esta hoja de incidencias. Vale, eso es lo único que tendrías que hacer. Ahí es donde pones la denuncia por robo y luego ya ellos te irán informando pues de lo que va sucediendo con la tramitación de esa denuncia. A mayores de todo, pues empiezan los plazos para la indemnización por robo, que ahí ya también volvemos a lo mismo. Tienes que tener en cuenta que hay una serie de plazos legales y que no es de un día para otro. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Botoncito rojo, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo.